ya estamos con nuestro próximo invitado. Él es escritor y voy a solamente nombrarlo y a ver cómo se presentaría él. Hernán Casiari. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien? Bien, bien, te escucho bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Cómo te presentarías? Mira, porque digo, mejor que se presente él, a ver cómo... ¿qué dirías, no? ¿Qué dirías de Hernán Casiari? Mi nombre es Hernán, nací en Mercedes hace casi 50 años y me dedico desde hace muchísimo tiempo a contar cuentos. Esa es mi presentación más resumida. Muy bien. ¿Y cómo surge? Porque bueno, voy a empezar por ahí si querés. ¿Cómo surge ese contar cuentos, digamos? Ahora ya con el diario del lunes, recorriendo absolutamente mi pasado, recuerdo que me gustaba muchísimo después de leer libros juveniles o infantiles, contárselos a los chicos después del tenis. Me acuerdo mucho estar en el Club Mercedes jugando al tenis y después, mientras se tomaban la Coca-Cola, le decía a los chicos, estoy leyendo un libro que se llama Sherlock Holmes, que está buenísimo, con una voz de nenito chiquito. Es un detective que cuando entra un cliente a su departamento, se da cuenta si el cliente está separado, si viajó por el mundo solamente mirándole el barro de los zapatos o la mugre de las uñas. Wow. Y me parecía fantástico poder contar eso, y a los chicos a quienes le contaba eso les gustaba muchísimo, y me parece que, ahora lo digo, en ese momento no me daba cuenta, pero me parece que ese placer siguió incluso cuando fui mayor. Qué bárbaro, ¿no? Porque que surja, o sea, descubrir, más allá desde la inocencia del niño o en una cuestión lúdica, ya, digamos, lo que después iba a continuar siendo tu camino, no es poca cosa, ¿no? Hay gente ya de grande, más allá de su profesión, que se pregunta cuál es mi propósito, qué quiero, y que se haya abierto de esa manera algo tan mágico, porque con ese pequeño relato que ya me hiciste, yo ya vi la película, o sea, vi la escena, digamos, ¿no? Porque es un don también, o no sé cómo vos bueno, para vos va a ser algo natural, pero el relatar, el contar y en palabras mostrar una imagen no es poca cosa. Es muy tranquilizador conocer tu vocación desde chiquito. A mí me pasó mucho de tener un montón de amigos durante toda mi vida que los veía pasarse de la Facultad de Psicología a la Universidad de Publicidad, a diseño gráfico, a trabajar con el padre, que todo eso es un desgaste tremendo mental. Tremendo. Yo notaba todo el tiempo, lo que se está desgastando ese muchacho mientras descubre lo que quiere, y yo siempre supe que tuve como un orto muy grande, una suerte enorme, al no tener esa energía permanente en la que hay que decidir lo que uno quiere ser. Claro. Es buenísimo, pero al mismo tiempo es casual. No es nada que puedas proveerte a propia voluntad. ¿Sale o no sale? Pero igual no tuviste, digamos, esos peros de la opinión del otro en cuanto, no, dedícate a otra cosa, no sé, cómo... del otro me refiero, puede ser un padre, un tutor, un referente, porque, no sé, todo lo que tenga que ver por ahí con cuestiones artísticas, literarias, no sé, ¿viste? El entorno a veces es como que, bueno, eso déjalo para los ratitos de hobby y después hace otras cosas que sea más... Hoy no creo que hoy se diga eso, pero me estoy yendo para atrás. No, hoy también. ¿Hoy también? Dice. No. Hoy también, pero sí, a full. Pensé que el ser humano había evolucionado algo. ¿Cómo vas a tocar la guitarra? Primero estudiá una carrera de 3 años y después, si querés tocar la guitarra, se lo dice mi hermana a mis sobrinos todo el día. Pero pará, o sea, los pibes ya vienen con otra mente. No todos, algunos ya se revelan a eso y tienen contestaciones brillantes. Me parece, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, no, yo de chico no tuve tampoco ese obstáculo porque empecé a trabajar muy chiquito de periodista. A los 13 estaba haciendo crónicas para el diario del pueblo, entonces ya ganaba mi sueldo desde los 14 años y no era una idea, una fantasía escribir. Era mi trabajo desde siempre. Empecé el secundario con ese trabajo, entonces ya a los 17, 18 había fundado el diario en el pueblo, o sea que trabajé de eso siempre, fue siempre mi oficio. Y no fue un oficio prestigioso, era mi oficio como si hubiera sido cerrajero, lo mismo.
Pero, ¿y cómo? Vos sabés que me encantó un videíto, bueno, digo videíto porque era un recorte de un, no sé cómo llamarlo, show, evento, presentación, donde estabas hablando de los cuentos clásicos, ¿no? Y cómo cambiaría todo con o sea, cómo rompería en el sentido de la dinámica del relato si le ponemos a cada relato el celular, ¿no? La tecnología de hoy en día. Y vos sabés que a mí yo inmediatamente pensé, ¿y cómo serían? Te lo propongo para pensar, porque justamente yo me dedico desde hace mucho tiempo a investigar los nuevos avances científicos de la psicología, de la ciencia, y a estos seres que no sé si los escuchaste nombrar por algún lado, a los índigos cristal, a estos seres que se les llaman también como seres interestelares, que doy fe, no solo porque los conozco, investigo, también escribo libros al respecto, tienen desarrollados poderes psíquicos, ¿no? La telepatía, la percepción extrasensorial, el conectar con otras dimensiones. Entonces, cuando vos contabas esos relatos de cómo cambiaría todo con un celular, y yo digo, ¿cómo serían los cuentos a partir de estos seres, ¿no? En donde te pueden leer la mente, en donde se conectan con la sensibilidad de un árbol, en donde pueden darte respuestas como pequeños budas, en donde te muestran el absurdo del adulto, ¿no? O sea, ya ahí cambiaría también la forma hasta de contarle tal vez cuentos a ellos. No sé cómo lo ves vos, cómo yo creo que en toda la línea de tiempo de la humanidad hubo siempre evoluciones. Bien. En 1500 y en 1600 las historias que se contaban eran las determinadas para esa época. Seguramente las princesas, los reyes, los dragones, las mazmorras y todas esas cosas de las que ahora no tenemos nada eran moneda de cambio para quien contaba historias. Y al mismo tiempo, muy al principio, ponerle antes de Cristo, el cerebro humano estaba configurado de una determinada manera que seguramente tenía apagadas ciertas capacidades que hoy están activas. Bien. Y obviamente en el futuro, otras que hoy tenemos cerradas y que muy poquita gente tiene activa hoy, van a estar activadas para la gran mayoría, sensibilidades diferentes, posibilidades telepáticas, y me parece que al mismo tiempo que esa evolución ocurre, también va a ocurrir la evolución de la literatura. Se contarán otros cuentos. Va a ser más complicado seguramente al principio, como en toda transición, pero seguramente habrá cuentos en donde los estados telepáticos pueden ser obstáculos para aquel que, por ejemplo, no quiere decir ciertas cosas. Claro, que se quiere guardar algunas cuestiones y a veces las piensa y quedan como desnudas frente a los demás, y entonces ahí se genera un conflicto. Los conflictos van a existir siempre, independientemente de nuestra evolución. Sí, claro. Y además, de alguna manera, en los cuentos, en los relatos, también es una forma de poder, bueno, películas como Matrix, Avatar, Lucy, los cuentos también de Enrique Barrios, ¿no? De civilizaciones intraterrenas, o sea, donde hay una información como ahí solapada, mechada también, de cosas que ya la NASA o muchos investigadores, Einstein, cuando habla de sus puertas dimensionales, bueno, yo que investigo esta psiquis de estos niños brillantes en muchos aspectos, y me preguntaba cuando recién te escuchaba, ¿qué está como el cuento del huevo y la gallina? ¿Viste? ¿Qué están primero? ¿Los cuentos que anticipan ya lo que se viene? ¿O los cuentos son un espejo del momento que vos decís, ¿no? Como un reflejo de ese momento evolutivo, de ese proceso de la humanidad, si se quiere, ¿no? Mira, vos pensás que al primer submarino le pusieron de nombre Nautilus en homenaje a que Julio Verne había fantaseado con la posibilidad de un submarino 70 años antes de que existieran. Entonces es a veces muy difícil saber si nuestra fantasía antecede a nuestra ciencia. A mí me parece que nosotros incluso como seres humanos investigamos lo que ya no soportamos fantasear. Cuando queremos llegar más allá, investigamos para ese lado, supongo. Pero me imagino que también debe haber muchísimas teorías a ese respecto, y vos que investigás esos temas, seguro que la tenés mucho más clara. Yo puedo solamente pensar en voz alta cosas que no tienen mucho asidero. Sí, incluso el psicoanálisis hay muchas, a ver,
cuestiona, pero en el sentido de, viste que los cuentos también van al inconsciente colectivo, ¿no? En donde Claro. la Cenicienta, la Bella Durmiente, la mujer que es rescatada por ese príncipe azul, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cómo quemaron la cabeza en cuanto a la Siglos expectativa de ese enteros, amor idealizado, siglos ¿no? enteros, sí. Entonces, bueno, hay mucho como para pensar. Tal cual como vos decís, ¿no? Todo va cambiando y como es adentro es afuera. O sea que los cuentos, los relatos, de alguna manera también están mostrando algo de la humanidad. ¿Y vos en qué te inspirás? O sea, la famosa inspiración divina, o llamarlo como quieras, ¿no? Porque uno escucha, no sé, a un artista, a un escritor o lo que fuera, y detrás de cada proceso, de cada libro, hay horas y horas y horas y horas de trabajo, de estar sentado frente a la computadora, no sé cómo escribís vos, hay momentos de mayor inspiración y de, no sé, de disfrute, y hay otros en donde no querés saber nada. Te estoy hablando en primera persona, ¿eh? Porque Sí, sí, ya sí. escribí 3 y ya es un montón, y cuando vi que vos escribiste no sé qué listado ya tenés 10 o estás por, contame, ahora hay uno ahí, ¿no? ¿En puerta? ¿Cómo es tu Sí, pero proceso? la diferencia es que yo no escribo libros. Los libros aparecen después de que hay un montón de cuentos que escribo cuando se me Bien. antoja, cuando más o menos unos 30 o 35 de esos cuentos persiguen un mismo objetivo, que suele ocurrir, lo compilo y Bien. lo convierto en libro. Pero no es que me siento y digo, bueno, voy a escribir un libro. Nunca escribí un No, libro. no. En realidad creo que el Jamás, proceso es jamás lo así. hice, entonces no hay una actividad sacrificada en el Bien. medio. No lo sentí nunca como un trabajo. Siempre fue, mirá, se me ocurrió esto, lo voy a escribir. Lo escribo, lo subo a internet. Y después de 2, 3 años me doy cuenta, incluso reconozco mis obsesiones por la repetición de algunas temáticas y entonces encapsulo esas temáticas en un libro. Que yo tengo un libro que tiene cuentos más que nada tecnológicos, porque me interesan mucho los cambios de paradigma que genera la tecnología en la sociedad. Tengo otro cuento que es pura y exclusivamente sobre relatos que tienen que ver con ser inmigrante, porque viví un montón de años fuera de Argentina y cada vez que extrañaba algo lo escribía y entonces compilé un libro. Tengo un libro sobre mi padre, porque es un personaje que siempre está en mi cabeza y con el que tengo muchas anécdotas. Tengo un libro de fútbol porque es un deporte que me interesa mucho también en lo social. Entonces, voy juntando como pequeñas obsesiones literarias y las compilo en cuentos, pero nunca me senté a escribir un libro. Claro, todos fueron como un producto o la consecuencia de, ¿no? O sea, es Sí, más, podría decir. la consecuencia de querer decir algo en determinado momento, más o menos corto, mis historias no duran más de 7, 8 minutos leídas, entonces es mucho más parecido a un hobby que a un trabajo. Qué bendición. ¿Qué crees? ¿Que será algo como, no, bueno, iba a decir, viste que la gente dice que es suerte, ¿qué nombre le pondrías a eso? ¿Lo pensaste alguna vez o por ahí te estoy ya complicando? Lo pienso mucho, Ah, ¿sí? pienso mucho en los caminitos que se fueron generando de manera involuntaria o arbitraria para que las cosas que hago y que me gusta mucho hacer hayan sido posibles. Entre esas cosas, esto que te contaba, haber tenido una vocación desde muy temprano, te libera muchas tensiones, te hace sentir mucho más seguro desde el principio, que esa vocación sea enormemente placentera, hace que tampoco estés tan atento al dinero, porque el dinero finalmente es suplir determinadas insatisfacciones. Entonces, cuando tenés una satisfacción en lo que haces porque sí, mientras comas caliente 3 días está todo bien. Nunca tuve la voracidad de lo económico, por ejemplo. Y eso también es una gran liberación. Haber tenido un grupo de amigos con los que hablar de las cosas que más me gustaban desde la escuela primaria hasta hoy fue un colchón tremendo. No podría haber mantenido la concentración en mis cosas si no hubiera tenido amistades que las solventaran. Son un montón de pequeñas pelotudeces que no parecen importantes, pero cuando ves el traje terminado te das cuenta de que todo está cosido con ese azar. Cada botoncito está ubicado donde tenía que estar
por ciertos azares que se fueron cumpliendo. Ese famoso entramado, algunos lo llaman, ¿no?, la sincronicidad, algunos le ponen causalidades. De hecho, un paciente mío me mandó la historia hace ya tiempo, ¿no?, de ese infarto que tuviste, esa película que viviste, película cuando uno la ve de atrás, o sea, como tipo Sexto Sentido, ¿viste? Cuando termina, o sea, claro, mirá cómo se unieron todos los, como efecto dominó, todos los puntos, ¿no? Y desde ahí esa especie de perfección en cuanto cada partecita que fue uniendo al todo, ¿no? Y así que como relatás esto, pensaba, ¿tenés algún sueño o algo como un deseo a futuro? O sea, cuando uno ya está en esa, como te escucho, ¿no?, como disfrutando tu aquí y ahora, tu vida, comprendiendo esa sabiduría de la simpleza de las cosas, te escucho como también una actitud de agradecimiento. Cuando uno reconoce cosas ya se siente agradecido, y hay así como esas cosas a futuro pendiente, un deseo, algo como decís, ¿sabes?, me encantaría, o vas como avanzando más de momento a momento, ¿no? O sea, el ser humano a veces tiene como esos deseos que después terminan a veces frustrándolo si no lo cumplen, como una cuestión que de la pasión pasa al sufrimiento a veces. Después de cierta edad, yo creo que las palabras fantasías y deseos empiezan a adquirir un nombre más real. Yo le llamo proyectos y son Bien. Cosas que voy a hacer. Muy bien. En tanto tenga tiempo. No es que fantasee con... Ya soy grande. Perfecto. Ya soy grande. Sé que en tanto la salud acompañe, tengo 10, 20 años para hacer cosas muy divertidas y las estoy planteando. Estoy generando los cimientos para que ocurran. Ya ni siquiera hay en esta época la incertidumbre de la inexperiencia. O sea, se conjugan un montón de elementos que si los sabés mezclar en proporciones equilibradas funcionan muy bien, que son la experiencia, una creatividad más sosegada, mucha más ambición cultural que al principio, porque ya estás más de vuelta que de ida. Entonces, yo creo que si las cosas salen más o menos bien, el futuro inmediato no se llena de fantasía, sino de proyectos. Bien, y cómo, mira, la pregunta parece un poco existencial, pero digo, con todo lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? ¿Cómo te manejas con esa parte de la realidad en cuanto a, ¿no?, hechos, acontecimientos, las noticias? ¿Cómo te relacionás con eso, eso de lo real, pero que no deja de ser algo que depende como vos lo percibís, lo vas a vivir de una manera u otra, ¿no? Yo no sé si es por desapasionamiento o por deformación profesional, pero a mí las grandes cuestiones que ocurren en el mundo me fascinan. ¿Te fascinan? No me dan miedo. Pienso en hechos globales parecidos a esta pandemia, la caída de las Torres Gemelas en 2001, wow. O esto que empezó a pasar ahora a principios de este año y que nos condiciona como humanidad, como sociedad, que nos obliga a cambiar hábitos, rutinas, estructuras. A mí me alucina, me encanta. Pará, entonces déjame que te pregunte. Me parece alucinante observar cómo ocurren esos cambios, cómo rechazamos esos cambios hasta que necesariamente los tenemos que adoptar. Me parece buenísimo. O sea, prefiero vivir en un mundo que haya tenido 2 grandes acontecimientos que haber vivido en una época que no haya tenido ninguno. Wow, claro, me encantó, mira, te la voy a robar esa forma de percibirlo, porque hasta suena, es verdad, ¿no? O sea, como, no digo entusiasta, pero como una percepción muy interesante. Te iba a hacer una pregunta, ya que decías que te apasiona, te fascina esos acontecimientos. Bueno, supongo que la muerte también debe ser un gran enigma fascinante para por lo menos pensarlo, suponer, o cómo, ya para la última pregunta que te hago, porque ya tenemos que terminar, pero lo que se te ocurra decir, ¿no? O sentir al respecto. La muerte fue siempre, durante mucho tiempo para mí, una certeza demasiado cercana. Tuve durante muchos años, seguramente por depresión o por resignación, la sensación permanente de que la muerte estaba muy cerca, y después del infarto que tuve en Montevideo, no sé si algo se destrabó en mi cabeza y
y siento que lo que estoy viviendo ahora es una especie de chapa, algo que no estaba previsto. Y entonces como que le perdí un poquito el respeto. Ya tuve mucho miedo, o ya tuve lo tuve muy cerca durante muchos años y ahora como que estoy más tranquilo en el pensamiento filosófico, quiero decir. Bien. Antes era un pensamiento oscuro y permanente que venía cada noche cuando me iba a dormir y me silbaba el pecho de todos los cigarros que había fumado durante el día y sabía que mi hija tenía 3, 4, 5 años y que posiblemente yo me iba a morir 6 meses después de ese pensamiento y que mi hija iba a quedar huérfana, y todo eso era el telón de cierre de cada noche. Wow. Y es tremendo, porque no es un pensamiento filosófico, es un pensamiento literal, no hay metáfora, está todo ahí. Ahora tengo una relación muchísimo más literaria. Me puede agarrar un camión mañana cuando estoy saliendo a la calle y buenas noches, lo sé. También sé que un cáncer silencioso puede estar despertándose en alguna región de mi cuerpo. Todo eso que sabemos todos, pero siento que es una chapa de una vida que yo no tenía planeada vivir y eso me tranquiliza. Wow. Claro, de alguna manera ese miedo fue tan real, o sea, no fue algo imaginado, sino que fue sentido con todos tus cuerpos que, bueno, ya lo viviste, ya está. Cuando te toque, que te exactamente, toque. Eso, Claro, esa es la sensación. Claro. De que ya me gasté el frasco entero de miedo a la muerte. Bueno, Hernán, ha sido un placer conocerte, tus cuentos, tus relatos, bueno, lo que he visto, ¿no? Ese video de los cuentos clásicos lo vi varias veces porque me hubiera encantado estar ahí. Vi ahora que haces streaming también, ¿no? Que hay como una cosa de delivery, de libro y de... Está buenísimo porque bueno, de alguna manera... Hay que reinventarse. Ahí está, ahí lo estamos poniendo al streaming con delivery. Hay que reinventarse y seguir teniendo la posibilidad de acceder a lo que a uno disfruta, le da placer. En mi caso, bueno, leer, la lectura, escucharte como cuentacuentista. No sé si está bien dicho así, ¿no? Cuentacuentista. Sí, cuento cuentos. A mí me da la sensación de que escribir fue siempre anotar para poder contar. Pasa que lo sé ahora eso. Pero sí, me gusta mucho contar historias. Me encanta. Bueno, y lo haces muy bien, Hernán. Muy bien. Podés seguir haciéndolo. Me encantó. Bueno, me encantó conocerte. Muchas gracias. Y te dejo que sigas tomando mates. Me diste ganas ahora, no lo tengo acá. Pero bueno, si hubiera estado ahí, te hubiera pedido uno. No sé con esto de si se puede compartir mate o no, pero no importa. Tengo dos. Tengo uno para invitados también. Me hubieras dado el otro. Bueno, te mando un abrazo, Hernán. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Igualmente, muchas gracias por la charla. Hasta gracias, siempre.